invitación entonces ha sido esta, en la semana ha sido intensa, varias mesas, varios académicos, ayudantes, egresados y estudiantes, es decir, también hemos logrado en muy sintonía tal vez con la propia naturaleza de esta dimensión generativa y relacional, que varios estamentos comparezcan en este seminario. Entonces, en ese sentido, no puedo más que celebrar y estar absolutamente orgulloso de que esta alianza que se ha desarrollado entre la Escuela de Arte y el Magíster de Territorio y Paisaje nos haya permitido organizar una jornada como esta, la naturaleza como sujeto de derechos, en colaboración directa con la Escuela de Diseño, la Escuela de Arquitectura y el Observatorio de Paisaje y Sustentabilidad. Ese ha sido entonces, estimado Aligüen, estimada Elvira, ese ha sido el marco en el cual se ha desarrollado esta conversación, y por eso es que nos parecía que la mesa número 5 podía tener claramente este enunciado, que es bastante ambicioso: cosmopolítica y constitución. Es decir, en qué medida una visión de mundo, ya no es solo una visión de mundo de otro, de un otro, de la manera en cómo ha sido planteado a veces peyorativamente desde las ciencias sociales o de la antropología, del 19 fundamentalmente, esta cosmovisión, como que era solo un problema de cosmovisión. No, también es una praxis. Y esta praxis entonces la hemos sintetizado en esta cosmopolítica. Y por otro lado, el anhelo de este seminario, de instalar justo en este tiempo absolutamente álgido de debates, de conversaciones, de procesos constituyentes, para ver de qué manera efectivamente van a aparecer las palabras claves en la Constitución chilena. Y para eso entonces nos ha servido mucho, mucho de inspiración, de referencia, ver lo que ha ocurrido con nuestros hermanos en Ecuador y con nuestros hermanos en Bolivia. Para ello entonces me parece que el marco fundamental para dar inicio a esta conversación en el día de hoy es dar la palabra a nuestros invitados. Nuestros invitados realmente hoy día nos honran con su presencia, porque nos van a permitir efectivamente tener una mirada desde algo que se ha señalado también claramente, cómo este efecto de conquista y colonia provocó un corte abismal en las mentes, en los cuerpos, en las ideas, en las visiones de mundo, de una práctica, de una filosofía, de una ciencia milenaria que estaba en nuestro continente y que hoy día se recupera y tiene un lugar en nuestro tiempo histórico. En ese sentido, la invitación no puede ser más pertinente, en este caso, por ejemplo, a nuestra invitada Elvira Espejo Ayca, para efectivamente iniciar esta mesa y que ella nos dé algunas aproximaciones respecto de lo que ha sido esta noción de naturaleza desde su propia práctica artística. Ella es artista, es música, es tejedora y narradora de la tradición oral de su lugar de origen, Pachacá, Oruro. Ha sido directora y actualmente es directora nuevamente del Museo Nacional de Etnografía y Folclore en La Paz. En el año recién pasado fue ganadora de la medalla Goethe, máxima distinción en cultura, por el Gobierno de la República Federal de Alemania. Como artista plástica ha expuesto en el Museo Reina Sofía, en la Casa HK de las Culturas del Mundo en Berlín y en el Espacio Simón I, Patiño, en La Paz. Junto a la edición de libros de poesía se destacan las publicaciones en las que ha dado un giro radical en la forma de entender la práctica textil y por lo tanto de qué manera entender la labor de mujeres andinas ya no como artistas o como mujeres expertas en textil,
sino como filósofas, como médicas o científicas del universo que comienza en la comunidad. Elvira Espejo, te damos la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor ser parte de este evento tan importante, el derecho de la naturaleza. Creo que como sujeto además, ¿no? Que es bien importante, creo que es una mirada amplia de cómo nosotros podemos entender. También quiero saludar a todas las personas que nos están escuchando y bueno, que están participando del evento para intercambiar nuestros pensamientos y para intercambiar o conocer también nuestras nociones, ¿no? Bueno, yo quisiera abordar un tema bien importante, a lo mejor es para una reflexión profunda desde nuestros pueblos, desde nuestras comunidades, cómo entendemos el derecho de la naturaleza, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quisiera, por ejemplo, abordar un tema que ha sido muy importante cuando yo retomé la comunidad después de la formación académica, entender desde la noción del pueblo, ¿no? Entonces, como ustedes saben, la academia nos hace absorber muchas lecturas, ya sean obras completas o podría ser ensayos o podría ser artículos, ¿no? Entonces yo viajé en ese sentido de la dinámica de cómo comprendo, digamos, de ese despliegue que es en este caso el tema del estudio, ¿no? Entonces me topé con varias terminologías, esencias estructurales que no concuerdan en realidad en el término de cómo nosotros comprendemos en las lenguas originarias o en las estructuras comunitarias desde un derecho de la naturaleza. Entonces yo entendí, por ejemplo, una de las terminologías muy predominantes fue el tema de la domesticación. En términos antropológicos, arqueológicos, se habla de la domesticación y se habla también el tema de quién domestica, ¿no? En este caso, el hombre, ¿no? La civilización, el hombre. Y también se habla un poco, digamos, de esa domesticación en términos como se mira desde lo urbano concentrado, digamos, en este caso, ciudadanos que han perdido la noción de la comunidad, del pueblo, de la raíz. Entonces, en ese sentido, yo traté de entender y comprender cómo nosotros entendemos este sujeto de la naturaleza más que todo, o naturaleza y derecho, digamos, ¿no? Comencé a abordar desde ese sentido que la domesticación, una mirada muy, yo diría una mirada muy de lo urbano, del escritorio, cómo se traduce o cómo se entiende de las propias comunidades, ¿no? La traducción, por supuesto, también es un tema de temas de colonización de pensamientos. Entonces, quise entrar en la estructura lingüística, en este caso en aymara o en quechua u otras lenguas, para entender cómo entendemos las terminologías lingüísticas en términos de la propia naturaleza y la naturaleza como un sujeto como lo vemos nosotros. Entonces ahí me topé con una terminología súper importante en aymara, es huihuaña. Y huihuaña quiere decir una crianza mutua de la naturaleza misma. Cuando hablamos de la huihuaña, cuando es realmente crianza mutua, nos hace un despliegue mayor de entender cómo entendemos la dinámica, la vida misma de la tierra, cómo entendemos el derecho de la vida del agua, cómo entendemos el derecho de la vida del fuego. Y eso nos hace una noción de comprender de la crianza mutua, donde hacemos los máximos cuidados para que nos pueda alimentar y nos pueda mantener en vida. Y estas vidas se complementan. Entonces es un trabajo muy fuerte en términos de cómo, por ejemplo, este despliegue de cuidar la tierra y la tierra me cuida a mí, que genera un despliegue mayor. Y lo mismo pasa con los animales, en este caso con los rebaños, con el camélido. Yo necesito pensar y cuidar de los animales y de las plantas. Esta crianza mutua nos hace un despliegue mayor para poder entender cómo pensar, por ejemplo, el tema del territorio para el rebaño, cómo pensar de su alimentación,
cómo pensar la distribución del agua para la alimentación y cómo incluso entender el tema circular de la vida de la crianza mutua, cuando nace, cuando crece, cuando es joven, cuando fue como transporte usado en términos históricos, y luego cómo fue en la vida, cómo nos ha entregado la lana a nosotras y nosotras, cómo hemos cuidado de la vida de los animales y de las plantas, ¿no? Todo ese despliegue en la crianza mutua, ¿no? Como un derecho de la naturaleza misma, nosotros no entendemos de esta domesticación como los términos académicos señalan. Esto para mí es una colonia epistemológica que nos hace un desvío por completo porque nos está diciendo que el superior es en este caso el hombre, ¿no? Y en ese sentido creo que para nosotros es bien importante si hacemos un análisis de la terminología lingüística, en este caso en aymara y quechua u otras lenguas, por ejemplo, la naturaleza en la mayor parte hay femenino y hay masculino. En este caso con el agua, por ejemplo, es muy bonita cómo se despliega, es mama cocha, es mama cota, es mama yaco, es mama para. Y todo es señora agua, señora río, señora lago, señora mar. Imagínense esa feminidad que se puede entender desde esa noción. Pero cuando ya es una estructura que no es parte de la propia comunidad, pues esto no concuerda. Entonces, en ese sentido, para mí es muy importante entender estas terminologías, cómo nosotros hacemos el despliegue, cuál es el derecho de la naturaleza en su propia terminología lingüística y el contenido del significado que nos puede llevar a entender mejor y no absorberla en términos de una formación estructurada de la academia que es súper vertical, y estos agregados van pasando como también una colonización de la epistemología o muchas veces una absorción de la epistemología que no es compartida, es llevada a cierta clase social en términos de escritura y lectura. También es bien importante pensar en ese sentido en términos de la vivencia contemporánea y moderna y la parte histórica o el pasado en términos orales. Y creo que en ese sentido incluso estamos muy lejos de tener una lectura de la sensibilidad, de cómo nosotros absorbemos en términos de acción corporal, en términos de acción de oler, de sentir la sensibilidad, de percibir, de comprender o escuchar, ¿no? Y toda esa dinámica aún nos falta profundizar. En ese sentido, para mí es bien importante cómo lo estamos tocando desde ese punto de vista, el derecho a la naturaleza. Y el derecho a la naturaleza justamente es comprender estos despliegues para que pueda tener un mayor respeto y un equilibrio en estos tiempos contemporáneos que muchas veces nos hemos centrado en un consumo sin responsabilidad. Y eso todo el mundo lo sabe porque simplemente es consumir por consumir, tener comodidad por comodidad, no importa al costo de lo que puede pasar en el futuro. Y eso creo que en estos tiempos tan complejos necesita una autorreflexión profunda de cómo nosotros podemos repensar en términos de un respeto a la naturaleza. Y por supuesto, en una Carta Magna nueva que se está proyectando en Chile, pues les va a ayudar a esa autocuestión. Pero una vez que se tenga, también es un trabajo social. Esto no es que el texto lo resuelve o el planteamiento lo resuelve, sino más bien también la sociedad tiene que asumir estas responsabilidades justamente y no solamente ser parte de esa esencia del consumo, del capitalismo, que nos lleva a un problema muy profundo donde todo es monocultura, pensamiento monocultural, consumo monocultural, ¿no? Episteme monocultural, y creo que más bien la diversidad nos puede unir muchos puentes con miradas, incluso con esencias propias de los propios territorios, como entendemos en las propias comunidades. Y esa pluriversidad, ese pluricultural nos llevará a entendernos de la mejor manera y comprender desde su esencia de la epistemología cómo pensamos como Latinoamérica y cómo respetamos el derecho a la naturaleza. Pues eso quisiera compartir. Muchísimas gracias por escucharme y bueno, estoy dispuesto para todas las preguntas o dudas que tengan. Gracias, estimado.
Muchísimas gracias, Elvira. Absolutamente inspiradora tus palabras y también muy, muy claras respecto de lo que significa el lenguaje, lo que son las palabras, estas como llaves que abren puertas o que las cierran. ¿Quién es el que abre las puertas y las cierra? Desde esa perspectiva. Por eso es que nos parecía hoy día que de justicia era necesario que junto con una visión que nos pudiera usted aportar desde el mundo andino, desde Bolivia, desde nuestros hermanos bolivianos y desde este proceso tan rico que hemos visto, como las palabras, David Choquehuanca lo escuchaba en algún momento y él hablaba de, estamos comunicando nuestro piensa-siento, es decir, la posibilidad de que el lenguaje y las palabras se rediseñen, se reinventen y que nos pertenezcan. En ese sentido, hay una labor muy grande que se está desarrollando en Chile y uno de sus protagonistas está hoy día con nosotros, es Aligüen Antileo, quien nos va a permitir también enriquecernos ahora desde la perspectiva de la cultura mapuche. ¿Quién es Aligüen Antileo? Que me parece fundamental también entender por qué estamos señalando que él tiene un rol también dentro de todo este proceso actual, contemporáneo, de lo que está ocurriendo con el pueblo mapuche y esa irradiación de las palabras también, hasta de la bandera que se ha ido diseminando en las distintas manifestaciones que han venido muy fuertes desde el 18 de octubre del año pasado. ¿Cómo ese proceso, vamos a intentar hoy día a lo mejor encontrarnos algunas palabras claves, algunas perspectivas y algunas orientaciones desde la mirada de Aligüen Antileo Navarrete? Él es licenciado en Ciencias Jurídicas, miembro y dirigente de ADMAPU Metropolitano, Organización Mapuche, miembro fundador, dirigente y vocero de la CAM, coordinadora Arauco Mayeco, delegado ante la Comisión de Expertos de las Naciones, miembro fundador y vocero de la Asamblea de Ciudadanos del Cono Sur de América, director del Programa de Pueblos Originarios de la Universidad Arcis, delegado regional y nacional de la Consulta Constituyente Indígena a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Actualmente se presenta como candidato constituyente mapuche por escaños reservados. Aligüen Antileo, es suya la palabra. Mari Mari Peñi, Mari Mari Pulamuen, un saludo a todos los auditores y participantes de este seminario, agradecer la invitación y un saludo especial a la Muen Elvira, a la hermana Elvira de Bolivia. Em, es, es interesante, digamos, que se pueda reflexionar desde distintas perspectivas acerca de los derechos de la naturaleza. Efectivamente ahí hay una primera aproximación eh, respecto de qué entendemos por naturaleza. Y eso dice relación precisamente desde dónde nos situamos, desde dónde hacemos esa aproximación, desde qué cultura, desde qué posición económica, desde qué región incluso. Lo que yo voy a tratar de hacer es darles una visión general de lo que la cultura mapuche entiende por naturaleza y cómo pensamos que debería quedar plasmado en la futura constitución eh, estos preceptos o nuestra visión de cómo relacionarnos con la naturaleza. En primer lugar, nosotros definimos la naturaleza como la ñuque mapu, o sea, la madre tierra, ¿ya? Y eso es una definición desde el punto de vista filosófico, espiritual, religioso. Es como una cosmovisión que nosotros tenemos respecto de la madre tierra. Y eso
dice relación principalmente, y para que se entienda por qué nosotros queremos plasmar esto constitucionalmente, esto dice relación con la forma en cómo nosotros entendemos la creación del mundo mapuche. Y la creación de nuestro mundo dice relación con que es el ser humano no es el centro del universo, no es el centro de la creación. Y eso es una diferencia respecto del mundo occidental. Para nosotros, el ser humano ocupa, desde el punto de vista de la creación de Shang-Chen, del gran espíritu, creador de todo lo existente, ocupa el mismo lugar que las aves, que los ríos, que los cerros, que el mar, que, que el agua, que los animales, y por lo tanto, que las plantas sobre todo. Y por lo tanto, esa es la actitud que el ser humano tiene que tener respecto del universo. Es una actitud de humildad, es una actitud de respeto y es una actitud de cuidado, en el sentido de cómo usted cuidaría a su madre, es la pregunta que nos hace. ¿Cómo cuidarías tú a tu madre? ¿Qué cuidado le darías tú a tu madre? A una madre anciana, a una madre que ha dado todo por uno. Y esa es la actitud que nosotros deberíamos tener. Un día le preguntaba, estaba en una ceremonia, un guillatún, y, y antes de empezar, poco antes de empezar el guillatún, que es una ceremonia religiosa mapuche, el guillatún, para pedir precisamente a los antepasados y a Shang-Chen, el gran espíritu, pedir por alguna cosa en particular. Entonces, una persona le preguntó, empezó a girar, a hacer la ronda, porque se gira en torno a un rewe, a un tótem, llamémoslo para las personas que no conocen, y empezó a girar en torno a las manecillas del reloj, como si fuera un reloj. Entonces, las personas que dirigen esta ceremonia se acercaron y muy respetuosamente le dijeron que era en el otro sentido que había que girar, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y si ustedes se fijan, las ceremonias mapuche van a darse cuenta que se gira en el sentido contrario al reloj. Entonces, esta persona preguntó, pero si eso da un poco igual, ¿para qué lado se gira? Si lo importante es que se gire. Entonces le dijo, no, no es así. Le dijo, si tú vas a un estero y tú ves el remolino en un río o en un estero, tú te vas a dar cuenta que el remolino gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y si tú vas y miras y observas el universo, te vas a dar cuenta que el universo gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y si el mundo, la naturaleza y la madre tierra gira en ese sentido, como seres humanos nosotros tenemos como un gesto de respeto y de humildad girar también en ese sentido, porque así nos conectamos con el universo en su conjunto, en ese sentido en el que gira. Y el ser humano no puede ir en el sentido contrario porque el ser humano ocupa el mismo lugar que toda la naturaleza y todas las fuerzas de la naturaleza. El Nehuen, que es la fuerza que rige el universo, va en ese sentido y por lo tanto tú como persona tienes que también seguir ese sentido. Entonces, eso tiene una visión filosófica, religiosa, pero si ustedes se fijan desde el punto de vista social, político, comunitario, económico, tiene muchas implicancias del respeto a la naturaleza. Otro aspecto importante a considerar es que la naturaleza creada desde el Gran Espíritu, en el caso de la cultura mapuche, es creada por Wang Len.
la estrella que crea y que envía al Gran Espíritu a crear los demás elementos de la naturaleza. Y es femenino, es una fuerza femenina, es una figura femenina la que crea la Madre Tierra. Y por eso, en ese contexto, el vínculo privilegiado entre el mundo mapuche, las personas y el Gran Espíritu, el creador de todo lo existente, el que rige el equilibrio de todo lo existente, es una figura femenina. Y por eso ustedes van a ver que el 95% de nuestras autoridades religiosas son mujeres, porque tienen el vínculo privilegiado con la creación. Entonces, estos elementos que son de la esencia de nuestro pensamiento indican a lo menos dos cosas. La naturaleza o la madre tierra y los elementos de la madre tierra tienen un espíritu y tienen vida propia independientemente del ser humano. Y por lo tanto, yo tengo que respetar esa vida como persona, como che, como gente. Tengo que respetar eso. Y para, para proyectar mi vida a futuro y la de mi descendencia, tengo que idear un mecanismo, un modelo, un paradigma de desarrollo y de vivencia. Y eso es lo que se denominó y se denomina el Kumemogen, que es el buen vivir, que es el equilibrio entre el Che, la gente, las personas y la madre tierra. Entonces, en ese sentido, recuerdo también una reflexión que hacíamos en un conversatorio, en un tragún que hicimos con autoridades y con filósofos mapuche. Entonces, alguien decía, el agua, ¿qué papel cumple? Los ríos, ¿qué son? Entonces, la respuesta de algunos de los asistentes era como la sangre que comunica el cuerpo. Decía. Y los ancianos decían, no es la sangre. La madre tierra podría denominarse, sí, las arterias, las venas, podría ser, pero es más que eso, decía. La madre tierra hermana a los pueblos. La madre tierra hermana a las personas. El agua es la leche de la madre tierra, de la que bebemos todos los seres humanos, independientemente del lugar que ocupemos en el planeta. En el planeta, ya no solo en el Gualmapu, en el territorio, en el territorio mapuche, en el planeta. La madre tierra nos alimenta a todos los seres humanos con su leche, que es el agua. Y esa leche alimenta a las plantas, esa leche alimenta a los animales, esa leche nutre los cerros, esa leche es lo que le da vida al conjunto de la madre tierra, de la naturaleza y también de las personas. La madre tierra nos hermana a todos, el agua nos hermana a todos los elementos existentes en el universo. Y por lo tanto, se debe cuidar el agua. Ese es el sentido del respeto y cuidado del agua. Y por eso nuestra gente, cuando saca algo de un río o del mar o de algún elemento del bosque o de la naturaleza, pide permiso. Es el gesto de respeto. Pide permiso porque va a ocupar lo necesario para la sobrevivencia, precisamente como lo decía la hermana Elvira, para la sobrevivencia, para el desarrollo, pero no depredando, no aniquilando la naturaleza. Entonces, a este sistema milenario, a esta cosmovisión y a estas opciones de desarrollo económico de los pueblos originarios del pueblo mapuche, es la que vino a imponerse una visión occidental, en donde la naturaleza es un objeto, carente de espíritu, carente de vida, y es un objeto material, que por lo tanto, por ser objeto, es posible de apropiárselo de parte de los seres humanos, de los estados, lo que la madre tierra hermana, las fronteras y los estados dividen y separan. Nosotros arrastramos con Bolivia
una diferencia y un diferendo limítrofe, pero son los estados los que crean esas diferencias. Nosotros nos sentimos hermanos con nuestros hermanos bolivianos, aymaras, quechua y otros. Nosotros somos hermanos. Los estados tal vez nos han colocado en una mirada a veces de rivalidad, pero como pueblos indígenas somos hermanos con todos los pueblos originarios del mundo y de América en particular, porque en general tenemos mucha similitud respecto de la manera de abordar estos temas y de abordar nuestro papel y nuestra visión respecto de, de la madre tierra y de los elementos de la madre tierra. En ese sentido, por ejemplo, la pregunta es, ¿quién cuidaría mejor el mar? ¿Las 7 familias que son dueñas del mar en Chile, que depredan el mar con pesca de arrastre industrial, que privan de esos recursos a decenas de miles de pescadores artesanales? O tal vez lo cuidarían mejor nuestros hermanos aymaras y quechua de Bolivia. ¿Se fija? ¿Por qué? ¿A quién le damos el cuidado de nuestra madre si llega a ser anciana? ¿A quién que va a arrasar con la casa o con nuestra madre, que le va a privar de los cuidados necesarios? ¿O aquel otro hermano o hermana que sí la va a cuidar, que sí la quiere y que tiene realmente la intención de vivir en armonía con la naturaleza, con la madre tierra? Tal vez es una mirada que haya que incorporar a la hora de analizar los diferendos limítrofes con otros países y con otros pueblos. Se fija que la mirada de pueblos originarios es distinta. Entonces, nosotros planteamos de que el modelo de desarrollo capitalista es la exacerbación de esa mirada positivista y materialista respecto del ser humano como antropocéntrica, en donde el ser humano lo es todo, y en el capitalismo eh, la ganancia, el lucro, lo es todo. Pasó a ser casi como una religión, un dogma. Y ese es el sello actual de la crisis que planteaba Ramón, la crisis de paradigma, la crisis civilizatoria, de cómo nos desarrollamos como humanidad a futuro, cómo garantizamos la sustentabilidad a la vida de los seres humanos y también la sustentabilidad del planeta. Y nosotros ya estamos viendo crisis severas, o sea, la crisis del cambio climático, la crisis por efecto invernadero, la depredación de los recursos naturales, es algo evidente, es algo que está afectando, cambiando el clima incluso. Y ahí uno podrá decir, bueno, es que es la opción capitalista reformada o es la opción socialista también adecuada a los tiempos modernos. Es una opción y es una propuesta válida. El punto es que los dos países que más contaminan en el mundo y más depredan son China y Estados Unidos. Y son modelos antagónicos y son precisamente las dos propuestas que ofrece Occidente. Entonces nosotros decimos, no, no queremos esa propuesta, no está dando resultados. Esa propuesta está en crisis. Entonces nosotros queremos incorporar esta otra mirada. Es una mirada en donde hoy día en Chile no tiene cabida. No nos olvidemos que Chile es el país, por así decirlo, desde el punto de vista institucional y cultural, tal vez el más neoliberal de América Latina. ¿Ya? El estallido lo que hace es decir basta a eso, es decir no queremos seguir por esta vía. Pero no nos olvidemos de que en Chile el agua es privada, la luz es privada, el gas es privado, las comunicaciones son privadas, las pensiones en buena parte son privadas, la educación, en fin. Este es el modelo más desarrollado desde el punto de vista del capital y del lucro y del mercado de América Latina. Bolivia tiene otra realidad. ¿Ya? Todo lo que yo mencioné anteriormente está en general, en líneas generales, en su mayoría son bienes públicos,
son bienes nacionales, han sido nacionalizados con anterioridad. No estoy diciendo que no sean procesos que no tengan contradicciones, no estoy diciendo eso, pero sí tienen un grado de avance mayor, más democrático que a lo menos que nosotros tenemos. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros queremos participar de una convención constitucional, queremos llevar adelante estos planteamientos con esta visión. No estoy diciendo que eso se pueda plasmar, pero ¿cuál es el sentido de llevar esto acá? Y en eso, y en eso hay un objetivo, por así decirlo, de cosmovisión o de cosmopolítica, como decía Ramón, y que es que se garantice que quede plasmado que la derecha, la naturaleza tenga, eh, la naturaleza y la madre tierra tengan derechos, sea sujeto de derechos, principalmente para que la naturaleza tenga el cuidado adecuado en Chile, ahora, en el mediano plazo, pero sobre todo que quede establecido de que es fundamental resguardarla para las futuras generaciones, para nuestra descendencia, ¿ya? En la inmediatez del consumo, nosotros nos olvidamos que estamos heredando un planeta y un país a futuras generaciones, y que la naturaleza tiene que ser preservada para esas generaciones también. Entonces, es un imperativo que nosotros, es una propuesta que nosotros le hacemos a las futuras generaciones. Nosotros queremos que se conserven, queremos que se resguarden, y para eso hay que darle derechos a la naturaleza. El agua, le decía, el agua es fundamental que se resguarde. Es la leche que nos alimenta a todos los seres vivos, y eso es fundamental. El agua es clave, y ustedes entenderán que en Chile está privatizada. O sea, es como dijera, la leche de nuestra madre la tiene solamente un sector, un hijo, y somos cientos de hijos. Entonces, ¿qué posibilidades hay de desarrollo? ¿Qué posibilidades hay de que seamos hermanos? No existe esa posibilidad. Objetivamente no existe. Para lograr una fraternidad entre hermanos, entre vidas, es fundamental que se socialice el agua, que se resguarde el agua. Y para eso hay que darle derechos a la naturaleza. Entonces, ese es un gran objetivo que nosotros queremos plasmar, y eso hacerlo de contrapunto al principio de subsidiariedad de la economía y del Estado en materia económica. Eso está consagrado en el artículo 3 de la Constitución en Chile, en donde se entrega la economía al privado y en particular al mercado, con las consecuencias que tenemos actualmente, y que me imagino que ustedes ya la han desarrollado a nivel de urbanización, de intervenciones de espacios públicos, de economía, de extractivismo, zonas de sacrificio y otros. En el caso mapuche es es la directa causa del conflicto mapuche, estructural del conflicto mapuche. Piensen ustedes que nosotros tenemos en total alrededor de 500.000 hectáreas, y los consorcios madereros y las empresas forestales tienen entre 2,5 millones y 3 millones de hectáreas. O sea, tienen 5 o 6 veces más que todo un pueblo milenario, y que fuimos usurpados precisamente por distintos gobiernos. Entonces, tenemos una doble tarea. Primero, convencer, llevar estos planteamientos, formular alternativas, lograr alianzas en la Convención Constitucional, pero no pensando de que está perdida esa batalla, porque esa es una batalla de las ideas, es una batalla cultural, es un avance que hay que hacerlo de todas maneras, que hay que visibilizar. Eh, Tenemos dos propuestas también. ¿En qué sentido? Lo planteaba la hermana de Pira. Esto dice relación con la educación, con el conocimiento de nuestra cultura, y eso se transmite principalmente en toda sociedad en el sistema de educación. El sistema de educación es precisamente quien le da las categorías y valora los diferentes enfoques. Nosotros tenemos una educación con un sesgo colonial en Chile, y por lo tanto nuestra cultura y nuestra visión ni siquiera se expresa, ni siquiera se visibiliza. No se sabe, no se entiende lo que nosotros queremos como mundo y por qué pensamos y actuamos como pensamos. Y por eso entonces tiene que hacerse obligatoria la enseñanza de nuestra
filosofía, de nuestra cultura, de nuestra lengua en el sistema de enseñanza pública, para que de esta manera nosotros vayamos también compenetrándonos y que la gente, el resto de la sociedad también vaya tal vez conociendo y dándole una mirada distinta a, a la cultura en Chile en general. Eso por una parte. Lo otro, por cierto, que queremos tener participación en todo ámbito político, cultural, económico en Chile, que no lo tenemos, estamos excluidos, nunca hemos participado en una constitución. De la elaboración, ni siquiera hemos sido mencionados en ninguna constitución, jamás, no existimos para la mirada uninacional. Por eso planteamos la plurinacionalidad. Pero si queremos un resguardo básico, mínimo, para llevar adelante nuestra forma de ver el mundo, de entendernos y de relacionarnos con la naturaleza. ¿Cuál es? La autonomía territorial. ¿Por qué? Porque esto nos permite a nosotros, teniendo autonomía y autodeterminación, plasmar en aquellas zonas en donde tengamos ejercicio social, político, control social, control cultural, llevar adelante estos principios porque es la forma en cómo que queremos vivir. Porque si esperamos, por así decirlo, de que el Estado de Chile o los 155 convencionales constituyentes eh, asimilen en 9 meses, porque esto dura 9 meses solamente, nuestra visión seríamos muy ilusos. Entonces lo que queremos es tener espacios de autonomía territorial en donde en conjunto con nuestra gente, con nuestras autoridades, se decida la forma específica de desarrollo, en la forma de cuidado de nuestra madre tierra, de nuestra naturaleza, por así decirlo, de nuestro entorno. Y, y para llevar adelante, ¿qué? Educación, economía, salud. La salud es un concepto fundamental. El ser humano, por así decirlo, la definición de enfermedad o de salud dice relación en el mundo mapuche entre el equilibrio, entre la subjetividad, la persona con el medio ambiente, con la naturaleza. No está separado. Por lo tanto, ahí nosotros necesitamos estos espacios. No podemos esperar, por así decirlo, 100 años más. Hemos estado invisibilizados de cualquier constitución en Chile durante 220 años y un poco más. No nos pueden pedir que estemos otros 100 años más porque no sabemos. La sociedad chilena no nos da ninguna garantía de cómo va a seguir tratando a la naturaleza, a nuestra madre tierra. Nosotros sí. Nosotros tenemos la seguridad de que nosotros vamos a cuidar lo mejor que podamos de nuestra madre tierra. Sí, eso nosotros podemos dar seguridad, que el desarrollo del ser humano no va a, a depredar a nuestra madre. No, eso no, nosotros queremos un desarrollo acorde a eso. Y para eso necesitamos una base territorial. Eso es lo que denominamos autonomía territorial, no separándonos del Estado de Chile, no creando un Estado, no, teniendo un criterio de reparación histórica y de recuperación ancestral de nuestros territorios. Eso que planteaba la hermana Elvira, de volver a la comunidad, de reconstruir una comunidad y desde nuestros preceptos ahí llevarlos adelante de forma autónoma, de forma, por cierto, dialogada con todos aquellos sectores que quieran dialogar, con los sectores democráticos. El punto está, es que el modelo económico neoliberal hoy día nos impide llevar eso adelante. Demuestra un botón, RALCO. Se requiere instalar una represa, sacan a nuestra gente, las desplazan, inundan cementerios, centros ceremoniales, Quillatúes, Palín, Paligües, etc. Simplemente, ¿por qué? Porque, bueno, eso es lo que establece la ingeniería, ¿ya? Las empresas forestales secan las napas subterráneas de agua. Las empresas de celulosa contaminan el mar y en los ríos. Y nosotros qué decimos, bueno, este modelo no nos permite eso. Nosotros necesitamos espacio de autonomía para resguardar esos elementos de la naturaleza y para proyectarnos como pueblo, proyectarnos en el futuro, tanto como pueblo para las futuras generaciones, eh, entregar con esta idea del Kumemogen, del buen vivir, eh, el desarrollo equilibrado entre el Che, la gente, y el entorno que en este caso es parte de la creación del gran espíritu que creó todo lo existente. Por lo tanto, eso es una parte. Y lo otro, por cierto, es acá
en las ciudades entender de que también en las ciudades es preciso que nosotros tengamos espacios eh, públicos, ceremoniales, mapuches. Nosotros somos la población, eh, mm, mm, el mayor porcentaje de población mapuche vive en el área metropolitana, producto de la migración forzada, y no menos de, o sea, la gran mayoría de los mapuches va a permanecer acá, y por lo tanto acá también se requieren de estos espacios. Insisto, espacios ceremoniales, de medicina, de esparcimiento, en donde podamos llevar adelante nuestra religión, en fin. Todo eso está hoy día, felizmente, abierta esa posibilidad de plasmarlo en una constitución, y nosotros aceptamos este desafío de participar. Y sea quien sea, el mapuche que llegue a la convencional constituyente, esperamos que pueda hacerlo de la mejor forma, representar de la mejor forma nuestros intereses, nuestras demandas, nuestra visión filosófica y cultural de cómo entendemos esta relación. Y ojalá sea de la manera, por así decirlo, lo más dialogante y lo más fraterna con todos los sectores, y sobre todo con la mayoría del pueblo de Chile, que también se ve excluido por un modelo económico neoliberal que depreda no solamente la naturaleza, sino que también reduce al ser humano a una calidad de consumidor, ni siquiera ya de persona. Eso es lo que quería plantearles, y reiterar mi agradecimiento por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias, Aliwen. Tus palabras nuevamente nos permiten dar este marco de sentido a lo que significa esa sabiduría milenaria, esas sabidurías ancestrales que llegan hasta hoy y que efectivamente en esta posibilidad de entender que esto es muy reciente, y eso me parece realmente muy impresionante, es decir, cómo las palabras que nos vienen, la sabiduría, los conocimientos, la ciencia, la filosofía, que nos vienen desde hace mucho tiempo, llegan y tienen un sentido y un lugar al día de hoy, y se materializan y se traducen. Entonces, por eso el tener la riqueza cultural, espiritual que nos viene, en este caso el mundo mapuche, o del mundo quechua y aymara, que representa Elvira, es realmente también es una pista y es una gran señal a seguir. Y en ese sentido, Elvira, sería interesante ver, pensando ahora y haciendo consciente que estás en La Paz, en Bolivia, estás en el museo que diriges, ¿cómo ves, por una parte, si nos pudiera comentar dos dimensiones? Por una parte, el proceso constituyente, es decir, cómo se logra que las palabras, estas que se materializan en el año 2009 y se convierten en una constitución por un lado, cómo esas palabras llegan hasta allí y cómo hoy día se van materializando, porque ha sido impresionante ver, por ejemplo, que el ministerio el Ministerio de las Culturas, la descolonización y despatriarcalización. Para nosotros eso realmente ha sido absolutamente impresionante, ejemplar, de ver esos términos que de alguna manera en tiempo real se traducen en una institución. Bueno, en ese sentido, Elvira, junto al proceso constituyente, el que nos pudiera comentar algo, ¿cómo se traduce esto, cómo aparece en el ámbito institucional, en un museo como el que diriges, y por lo tanto esa labor pública de la institución respecto de estos asuntos que estamos viendo, que no sean solo letra que queda en un impreso, sino que se encarnen? ¿Cómo ves en ese sentido el trabajo museográfico, curatorial de la institución? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que es bien amplio y grande. La verdad, el trabajo es arduo, ¿no? Hemos visto con el tema del constituyente justamente desde la rebelión, digamos,
del 2000 y 2002, 2003, que hemos tenido como decir, una fuerte reflexión como bolivianas y bolivianos, justamente en este pensamiento de, más que todo, de la nacionalización, ¿no? Hemos visto ciertos complejos extractivistas, yo diría, en términos de simplemente pensar, sacar la materia prima y exportarla, ¿no? Y eso es lo que nos ha movido fuertemente, justamente en el gobierno de MNR, que era fuerte con Gonzalo Sánchez de Lozada. Y hemos trabajado como bolivianas y bolivianos en esa acción de decir, queremos materia prima con valor agregado, ¿no? Que la exportación sea con valor agregado. Y fue una lucha dura, ¿no? Y después de lo que ha pasado con la caída de este gobierno, pues ha pasado justamente este nuevo cuestionario, digamos, de tener la Asamblea Constituyente, ¿no? Y creo que son gestaciones, ¿no? Son etapas y etapas, esto no es de la noche a la mañana. Y esta gestación justamente comienza desde esa mirada, digamos, ¿no? De la lucha de las materias primas con valor agregado, que no se exporta gas cruda, ¿no? Entonces, eso dio una semilla para que nosotras podamos plantear como bolivianas y bolivianos a la nueva Carta Magna de la Constitución Política del Estado. Por supuesto que esto también genera malestares. Seguro que también todo eso ustedes están viviendo en este momento. Es una gestación, como una gestación en realidad de la vida misma de la Carta Magna, y genera estos malestares entre los rurales, los urbanos, los periurbanos, las ambiciones capitalistas, ¿no? Nacionales, internacionales. Todo eso es una vivencia durísima, ¿no? Luchas y pugnas. Y bueno, gracias a la vida, yo diría, por la confianza en general como bolivianas y bolivianos, por su lucha, logramos este proyecto de que se aborde, ¿no? Entonces, se abordó, digamos, desde 2006 y 2007 ya se plantea, ¿no? Tener las constituyentes y los constituyentes. Y lo más interesante, lo que me ha impresionado a mí en ese momento, hubo muchos representantes de comunidades indígenas, rurales, de los pueblos, que venían de las propias comunidades. Y así también de los urbanos concentrados, ¿no? En este caso, los profesionales que son en temas legales, en temas, ya diría, más urbanos, y también un periurbano entre los migrantes que han perdido cierta identidad, ¿no? Que no son completamente rurales, tampoco son completamente urbanos, ¿no? Es un periurbano que se transforma en su propia noción de ser. Entonces, ese complejo, digamos, de personalidades de distintas regiones, de los pueblos, las comunidades, áreas urbanas concentradas, los periurbanos, llevó este debate, ¿no? De muchos meses, incluso nos llevó desde 2007, 8, 9, 3 años. Y es un trabajo arduo porque tienen que pensar en una renovación completa, que es entender esta dinámica, por ejemplo, Amayuya, Amaquella, Amazúa, principios de nuestras raíces, que es importante entender, ¿no? Y por supuesto también gente que no quiere por ese vía, ¿no? El tema urbano, el tema epísteme externo, que también es otra pugna, ¿no? Entonces, claro que sí, hay un choque muy fuerte. Después de la carta que se ha aprobado con muchas dificultades, hubo bloqueos, hubo marchas, hubo avasallamientos, hubo infinidad, ¿no? No quiero entrar en detalles. Es una lucha dura. Yo incluso pude acompañar una asambleísta de un pueblo, de una comunidad de los Andes. Ella es de un pueblo, ¿no? De Cumaná. Y ella lloraba justamente por estos avasallamientos, justamente, ¿no? Cómo les ha hecho rodillar, por ejemplo, cómo se ha entrado en Sucre a la plena asamblea de justamente de la sesión que estaban desarrollando. Y fue así, con palos, y fue increíble, ¿no? Y han tenido que estar, por ejemplo, muy alerta a todo lo que hacía la acción que no estaba de acuerdo, ¿no? Con estos cambios. Entonces, eso también hay que entenderlo desde su punto de vista, porque hay gente que no quiere cambiar, hay gente que quiere para la vida lo que es incluso
mirando lo que ha pasado actualmente en Bolivia, ¿no? Cómo incluso ha pasado con este tema de los conflictos del 2019. Esto justamente es la herida de lo que se nota porque hemos actualizado la Constitución Política del Estado, tiene una Carta Magna nueva actualizada que es importante en toda América Latina, debería de suceder eso con el tema del Estado plurinacional, integrante, desde la diversidad de los pueblos indígenas y las acciones contemporáneas y modernas. Pero es por supuesto que hay mucha gente que no está de acuerdo con eso. Incluso se replantea, por ejemplo, retroceder al tema de la República, imagínense, ¿no? Entonces ahí uno siente un poco hasta cuándo vamos a tener estos complejos. Por supuesto que la Carta Magna no resuelve todo, sino la sociedad tiene que ser integrativo en ese sentido, ¿no? Porque tenemos una sociedad del pueblo, de la comunidad, que tiene sus propios principios y sus raíces, que conocen de estas dinámicas, pero hay un periurbano que ha migrado de las propias comunidades, como decía nuestro querido hermano, que por fuerza mayor ha ido, ¿no? Por mejor vida o mejores, no sé, estabilidades económicas, en fin, que se ha migrado a los urbanos. Y esto ha generado un periurbano de pérdidas culturales, pérdidas de sentimiento, conocimiento y un acercamiento hacia lo urbano, ¿no? Ahora, por el tema de lo urbano concentrado, ¿no? Con todas las raíces externas que se han adjuntado, también hay una lógica muy fuerte, ¿no? Del consumo. Y lo mismo pasa con el tema de la academia, que es bien claro, ¿no? Muchas veces las comunidades indígenas somos sujetos de investigación, ¿no? Como si fuéramos animales o bichos. Y en realidad ni siquiera nos da la coautoría, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? Todo simplemente los académicos no pueden investigar porque tienen la herramienta. Pero al ver a la profundidad de la epistemología y la filosofía del pensamiento, esto en el mejor entendido es bastante interesante, incluso una lección muy dura para todos estos externos que no pudieron entender en ese sentido, como la madre tierra, el equilibrio, el cuidado, como el tema de la terminología que estamos hablando, la famosa uihuaña, la crianza mutua. Eso despliega en realidad a otro nivel y en niveles contemporáneos y modernos necesitamos de estas acciones y por supuesto que eso, por ejemplo, se tiene que desplegar hacia la educación. Pero en la educación ustedes van a ver profesoras y profesores que se han formado en los años 60, 70, 80, pues sigue con la misma dinámica, con la misma herramienta. Y esta actualización no es de la noche a la mañana, es de manera gradual. Por supuesto que después de la Asamblea Constituyente, la Carta Magna que ya hemos tenido, la nueva Constitución Política del Estado, esto seguirá en un proceso por lo menos 15 a 20 años hasta que tenga su propia madurez. El resultado para la mejor, diría, en términos de acciones, se podría decir de que unos 15, 20 años, ¿cómo lo logramos? ¿No? Porque ahorita está en pleno proceso, estamos autocuestionándonos, estamos autodesarrollando, digamos, y eso también despliega, dependiendo, digamos, de estas estructuras académicas de educación formal, ¿no? Que no hemos podido incidir, probablemente poco a poco se incidirá y se cambiará. Y en ese sentido, el Museo Nacional de Etnografía y Folclore ha planteado una nueva visión. Nosotros no quisimos mirar lo que realmente nos ha planteado fuera del país, porque nace en Europa y Norteamérica los museos, y todo era esa línea de división, ¿no? Tener un museo arqueológico, tener un museo etnográfico, tener un museo histórico. Incluso así están los museos, ¿no? Y bueno, todas estas especialidades lo que hace es un despliegue de las cronologías, ¿no? Arqueológico, histórico y etnográfico, etnográfico contemporáneo, moderno, en fin. Pero en una acción de la praxis de las propias comunidades, como yo vengo de las comunidades, entiendo de una manera distinta y la revolución cambió por completo. La museografía que nosotros montamos ya no es a la noción de la retina del ojo, la belleza superficial del ojo que percibe, sino en términos de la ciencia y la tecnología, cómo entendemos la crianza mutua de los animales y las plantas, cómo se obtienen las materias primas, cuáles son sus transformaciones, formas y maneras de desarrollo del objeto o sujeto, en este caso, y la vida social, esa interacción que cumple en la comunidad, en el pueblo, en el urbano, en lo periurbano, lo sagrado, no sagrado, lo común. Todas estas acciones
Por supuesto que no son, de hecho, un resultado para siempre, sino necesita una alimentación y necesita incluso de los jóvenes esa autorreflexión. Es muy difícil, hay que formarlo con mucha profundidad en estos lineamientos a los académicos o a los pensadores o a los especialistas. Eso lleva también un buen tiempo y eso se desplegará en el futuro, digamos, más adelante, pero sí lo que queremos es con la noción de lo que somos nosotros como América Latina, cómo nosotros nos desplegamos desde nuestros bienes culturales para adelante, para el futuro más que todo de la nueva generación, ¿no? Entonces, esas son las nuevas dinámicas, como nosotros planteamos y como lo miramos en términos amplios. Muchísimas gracias, Elvira. Es verdad que las preguntas eran bastante ambiciosas, pero hemos visto cómo hay una capacidad muy grande también de haber podido instalar ese micro y el macro, es decir, esas relaciones y esas consecuencias. Eh, Quisiera recordar aquí a las audiencias también en este momento que estamos en este momento ya iniciando la conversación, el diálogo, y por lo tanto sus preguntas pueden irlas haciendo a través del chat. Y vamos a comenzar con una pregunta que es para ambos, por lo tanto es muy pertinente también. Tiene una breve reflexión introductoria, pero me parece que es necesario también darla a conocer. Nos dice Daniela y les comenta: muchas gracias a Elvira y a Ligüen por sus palabras y reflexiones que nos comparten. Escuchando a ambos, hay una idea que me surge. Es urgente y necesaria una nueva constitución para, sobre todo desde un marco legal, poder reconocer y garantizar los derechos de la naturaleza. Sin embargo, esto no significa necesariamente un cambio inmediato en cómo seres humanos podamos percibir y pensar la naturaleza. Me imagino que en este sentido la educación tiene un papel fundamental en un cambio de paradigma. Repensar el lugar que tenemos dentro de la Tierra, en cómo nos relacionamos entre nosotros y con la naturaleza. Un cambio en la educación dentro de casa, en las comunidades, en la educación escolar, la autoeducación. Creo que no se trata solo de entender que este cambio de paradigma podrá ser cubierto con educación ecológica, por ejemplo, sino más bien un cambio que penetra en muchos cambios y esferas de vida, de todas las vidas, que me imagino también tiene que ver con un proceso de descolonizarnos y despatriarcalizarnos. En esta línea, la educación académica, la educación en que se enseña y cómo se enseña desde los espacios universitarios, también podría tener un papel importante. Se podría pensar en otra forma de hacer, de educar, de investigar en los espacios universitarios, en los espacios institucionales. Abierta la pregunta, Elvira, Aligüen. Sí, me gustaría partir. Respecto de esa pregunta, claro, son los desafíos que en materia de políticas públicas y académicas es necesario plantearse y es necesario empezar a dar respuesta. La llama de la resistencia cultural principal del pueblo mapuche fue la educación que se transmitía a nivel de familia, ¿ya? Eso es fundamental. Eh, por así decirlo, nuestros conocimientos no vinieron nunca de un sistema de educación oficial. Es la familia la que nos transmitió nuestras primeras nociones de historia, de filosofía, de religión. Por lo tanto, ese sigue siendo un pilar fundamental de la educación interna, por así decirlo, del pueblo mapuche. Y eso se ha ido desarrollando. Existe un proceso creciente de valoración de autoidentidad o de la identidad mapuche. Ese proceso está en curso y es bastante alentador. Cada vez más mapuches se autoidentifican como mapuches. Eso es importante. Ahora, yo entiendo de que la pregunta apunta más bien al sistema oficial de educación. Entonces quería hacer primero esa salvedad, ese punto. En el sistema oficial de educación eh, existe una política pública en Chile que es educación intercultural bilingüe.
y que tiene como objetivo el rescate de la lengua y de la cultura de los pueblos originarios. Así se fue planteado. Para la audiencia y para nuestra hermana en Bolivia, déjeme decirle una cifra y ustedes saquen su propia conclusión. El Ministerio de Educación destina a este programa per cápita al año, la suma de 850 pesos por persona mapuche o indígena para el rescate de su lengua y su cultura. 850 pesos, un poco más de €1 al año para estos efectos. Ustedes comprenderán el impacto social que este tiene. Es muy bajo o casi nulo. Y por eso nosotros planteamos la obligatoriedad de la enseñanza de nuestra lengua y de nuestra cultura en la enseñanza básica. Eso significa una transformación muy profunda. Y para esos efectos, para esa masividad, es necesario adecuar parte del sistema académico y parte del sistema de educación en general. ¿Por qué? Porque, porque la cosmovisión, la cultura y la lengua no se enseña en ninguna universidad, y hay programas solamente experimentales en la Universidad Católica de Temuco y la Universidad de Tarapacá, en Iquique, en donde hay unas pedagogías interculturales, por decirlo de alguna manera, solamente ahí. Pero en el resto de las universidades no existen pedagogías interculturales, ¿ya? Y como el sistema tiene que formar educadores en ese ámbito, existe todo un tema respecto de cómo formar en lengua. ¿Por qué? Porque la lengua no se enseña en academia, la lengua mapuche. La lengua mapuche se ha transmitido por hablantes mapuche. Entonces, ese es todo un proceso de institucionalización y de política pública. ¿Cómo hacer para formar pedagogos o pedagogías en ese ámbito? Por una parte, para, por así decirlo, implementar una política pública nacional con el objetivo de implementar o enseñar cultura y lengua y filosofía de pueblo original. Por otro lado, tenemos los, los hablantes y los neohablantes de Mapudungún, y tenemos educadores tradicionales mapuche. En total, en Chile hay alrededor de 1000 educadores tradicionales de pueblos originarios, alrededor de 730, 750 mapuches. Pero eso no alcanza para el volumen de escuelas, para el volumen de talleres, para el volumen fundamentalmente de jardines infantiles y escuelas. No alcanza. Por lo tanto, ahí hay todo un desafío de parte de la academia, de las universidades, respecto de cómo preparar las condiciones para dar cabida a lo que viene, porque el cambio cultural, el cambio de la enseñanza, el cambio de implementación de estas políticas en municipios, en comunas, en escuelas, es lo que viene. Esa es la tendencia que viene a futuro. Y lo que esperamos es que esta nueva constitución dé un impulso aún mayor a una tendencia que ya se viene configurando en las distintas regiones y en con los distintos pueblos. El pueblo mayoritario es el pueblo mapuche, con un 82% de la población indígena del país. Pero eso, por ejemplo, en el área metropolitana no existe ninguna universidad formando pedagogos en ese sentido. Y ahí entonces la academia tiene un rol importantísimo que jugar. Las universidades tienen que adelantarse a esos tiempos, reflexionar respecto de la nueva realidad que se está configurando en Chile y dar una respuesta a eso. Dar una respuesta académica, dar una respuesta epistemológica y sobre todo entendiendo de que tiene que integrar la academia con un saber que no es escrito. El saber mapuche es oral. Entonces, cómo reconocer los conocimientos de nuestros educadores tradicionales mapuches. Sino, ¿cómo van a enseñar ellos si no son pedagogos? Y para enseñar en en una escuela se requiere el grado de pedagogía, por así decirlo. Entonces, de lo contrario, no se valoriza ese componente humano que va a enseñar. Y por eso tenemos entonces de que
lo que se hace son talleres de lengua y cultura, pero no una asignatura de lengua y cultura. Porque eso le da otros tiempos, otras horas, cantidad de horas, y sobre todo que también da una estabilidad laboral. O sea, no se puede hacer una reforma de ese nivel en la educación sin considerar el elemento humano, al profesor, al quimelfe, o al profesor o al educador, que no tenga una estabilidad laboral. O sea, sepan ustedes de que alrededor del 30% de los educadores mapuches que enseñan en las escuelas, en algunas escuelas, no en todas las escuelas, en Santiago, en la región metropolitana, se enseña en 14 escuelas. Esa es la realidad. Así, ese es el dato duro. En 14 escuelas de alrededor de 500, imagínense. Entonces, muchos o no tienen contratos, son contratos a honorarios, no tienen estabilidad, por lo tanto, todos los años están sujetos al cambio de criterio del director, y muchas veces se le empieza a pagar por una serie de trabas burocráticas. Las clases empiezan en marzo y se le empieza a pagar en agosto. Ya se ha establecido como un criterio, por así decirlo, de normalización de maltrato laboral, de que van a trabajar 3 o 4 meses gratis. Y eso ustedes comprenderán que en esas condiciones un profesor no puede tener, digamos, las condiciones económicas, digamos, para dedicarse a esto. Y por eso entonces nosotros hablamos de la carencia de, de políticas públicas reales y eficaces y efectivas para el rescate de lengua y cultura de los pueblos originarios. Eso. Muchísimas gracias, Aliwen. No sé si quisieras agregar algo, Elvira. Bueno, yo creo que dijo muy bien Alwen, nuestro querido hermano mapuche, es verdad así, ¿no? En Bolivia está un poco más avanzada en ese sentido, pero lo que estamos topando es justamente con esta dificultad de nuestras maestras y maestros, ¿no? Que son de las comunidades que han tenido esa formación de una generación a otra generación, que no cuenta con los títulos, no tenemos un certificado, digamos. Y lo que yo veo es que muchas veces son contratadas como para compartir la experiencia y sin pago, digamos, ¿no? El docente tiene pago, la persona que trabaja en el colegio tiene pago, y lo que estamos generando es justamente esa exigencia de las coautorías, ¿no? Para que la producción también sea al mismo nivel y que ellas y ellos tengan la posibilidad de participar y que también sea pagada, porque no es justo, digamos, compartir estas experiencias y no tener ese respeto mutuo como los otros que tienen el título, ¿no? Entonces yo creo que más bien es otro tiempo de reflexión para una mejor integración y así no tener estas susceptibilidades, digamos, ¿no? En ese sentido, claro, la palabra, la noción sujeto de derecho, en realidad debería comenzar en ese sentido por casa. Es decir, los primeros sujetos de derecho que tendrían que estar, digamos, reconocidos y habilitados son aquellos sabios y sabias de las culturas, digamos, que efectivamente, como tú señalas muy bien y que me parece muy valioso, son autoras y además poseen un pensamiento individual y al mismo tiempo colectivo. Entonces, es como superar algo que es muy propio de los años 80, recordarán de la antropología desde los 60 en adelante, digamos, como superar esta condición del sabio o de la sabia como un informante. ¿Se acuerdan de los tantos proyectos que habían antes relacionados con proyectos, digamos, culturales en donde había un informante? Es haber superado esta condición subalterna y efectivamente darle el lugar y el reconocimiento, como tú muy bien señalas. Entonces, claro, en ese sentido, el primer sujeto de derecho tendrían que ser, digamos, los pueblos originarios, digamos, y en ese sentido, los sabios y sabias de las comunidades que podrían permitir, digamos, este avance y esta redefinición de la práctica de la educación. Quisiera también sumar una última pregunta, ya estamos en la hora, ¿Sí? y que nos hace una auditora de este minuto y una espectadora también, Rosa María Droguet. Rosita Droguet nos hace una pregunta que está dirigida a Elvira. Dice,
Elvira, en el marco de una nueva constitución y en pro de un replanteamiento de paradigmas, ¿cómo sientes y piensas la relación entre la crianza mutua y la creación artística con la naturaleza o parte de ella? ¿Cómo somos parte de esta relación? Bueno, yo creo que fluye de la misma manera, ¿no? El arte siempre estuvo. El problema es que cómo nos ha jerarquizado, digamos, ¿no? Ahí tenemos la clara data, por ejemplo, el arte rupestre. Y este arte rupestre está en todos lados, tenemos en toda América Latina. Y bueno, las creatividades arqueológicas, nacimos con todo, tenemos la cerámica, la textilería, tenemos todo. Y luego pasamos a lo histórico de estas fusiones en la colonia, ¿no? Como ha venido adjuntándose lo externo y también de las mismas comunidades y las mismas resistencias, incluso en términos contemporáneos, ¿no? Y bueno, la modernidad, y yo creo que tiene que seguir siendo parte de esa acción, la creatividad no se para, así como la comida, ¿no? Hay una comida que es súper conocida, digamos, como en la contemporaneidad de esas mezclas contemporáneas de sabores de todo el mundo, y es parte de la vida, es parte de la acción, y eso es el arte es la creatividad y tiene que estar en todo sentido de las acciones. Pero lo que sí hay que entender es muy bien no dejarse llevar, digamos, por un pensamiento que quiere homogenizar, digamos, o blanquear, ¿no? Y simplemente absorber como fuentes de información a las comunidades, sino más bien en un respeto mutuo tener una lectura profunda de estas ciencias y tecnologías que se han desarrollado en las comunidades y tener un respeto mutuo, ¿no? Y esto creo que también son derechos legales de los pensamientos comunitarios o de los pensamientos o creaciones individuales de las propias comunidades. Y en ese sentido es bien claro con el tema de los textiles, ¿no? Yo veo que los textiles mapuches, por ejemplo, es muy impresionante e impactante en términos de acercamiento con los incas, por ejemplo, las estrellas de ocho punta o las técnicas, ¿no? Por ejemplo, las técnicas se basan en el tema de la matemática, de cómo se distribuyen las urdimbres y las tramas. Entonces, eso nos da un lenguaje más allá de pensar cómo entendemos estos sistemas de creatividad en el arte y no simplemente quedarse, digamos, en la percepción superficial e incluso absorber con el nombre de indígenas, poner, no sé, como una instalación a nombre de comunidades por un individuo en una galería externa, ¿no? Entonces, creo que esto nos lleva a una autorreflexión profunda, cómo podemos pensar de las propias comunidades en su creatividad, incluso con los artistas contemporáneos para unir fuerzas y así poder llevarnos al mismo nivel como seres humanos en un respeto mutuo, pero el arte seguirá fluyendo y así es la vida, ¿no? Nada se para, sino todo fluye. Lo único que se piensa es un respeto mutuo, comprendamos, digamos, lo que somos nosotros como América Latina, así como también Europa es orgulloso de sus propias producciones y noción de ser, incluso como los pensamientos han ido más allá, desde incluso pensar más allá, ¿no? El pensamiento neoclásico, el pensamiento de todo lo que nos puede hacer pensar como una sociedad, de entender y integrar, digamos, en un término de respetos mutuos, ¿no? Y creo que eso nos ayudará a comprender justamente en esta autorreflexión, ¿no? No solamente del arte, sino de la economía, por ejemplo, cómo se habla de una economía comunitaria, el tema de salud, el tema del territorio, el tema, por ejemplo, con el tema lingüístico, ¿no? De lo que estábamos conversando, y en fin, todas estas acciones hacen la complejidad de la creatividad contemporánea y moderna y seguirá, por ejemplo, hay terminologías arqueológicas que van a cambiar en términos históricos y en las contemporaneidades también, ¿no? Y eso es una esencia muy compleja de entenderlo, pero también ser consciente. Uno de los casos que yo aprendí, por ejemplo, es el tema del chocolate, cómo ha ido el chocolate a Europa y se le ha llamado chocolate. Así nomás es, tiene que ser desde su raíz y en el respeto mutuo. Y eso nos deja entender muy bien de que es necesario comprender nuestras raíces en su acción de la creatividad. Muchísimas gracias, Elvira. Palabras que nos dejan absolutamente orientados en este fluir, como señalas tú.
en esta relación que hay precisamente entre el proceso creativo, generativo de la naturaleza y tal como señalas tú también, en esto que no está solamente afuera, sino que está dentro de nosotros. Y por eso destaco esa posibilidad de que la creación efectivamente es un proceso profundo que nos hace ser a nosotros mismos naturaleza. En ese sentido, yo creo que la expectativa que teníamos de esta mesa hoy es bastante superada, porque lo que nos ha permitido tanto Elvira como Aligüen hoy día conocer desde visiones, digamos, desde la lengua, desde espiritualidades que por lo demás somos testigos de cómo también están absolutamente interconectadas y nos queda claro que hay esta hermandad mucho más allá de fronteras, digamos, políticas, geográficas. En ese sentido, no queda más que darles las gracias profundas porque hemos tenido una tremenda conversación, nos quedamos con muchas preguntas, con unos deseos profundos de saber más de ustedes también, de lo que están produciendo intelectualmente. Esperamos y les deseamos lo mejor en la dirección del Museo Elvira. Por favor, sabemos que es muy clave tu trabajo allí, lo admiramos, lo seguimos lo que vas haciendo, lo que vas publicando, porque a través de tu práctica también están pasando y confluyendo muchos asuntos también de sabidurías que vienen contigo, de las que te pertenecen, de las que vienen desde lejos, desde las que vienen incluso del futuro. Al igual también quedamos muy motivados con lo que nos ha señalado hoy día, porque hay una lucidez muy grande para habernos sintetizado lo que está ocurriendo en la actualidad con el pueblo mapuche, su espiritualidad, sus procesos, sus reivindicaciones. Nos deja en alerta absolutamente para estar atentos también a lo que vaya ocurriendo en este proceso constituyente, en el que tenemos muchas expectativas. Esperamos que te vaya bien también en ese sentido y que puedas ocupar alguno de los escaños reservados, que sabemos tendrían que haber sido más, pero estamos comenzando. Elvira ya nos dijo y nos vamos a quedar con esa sensación también. Esto es un proceso lento que no es de la noche a la mañana, pero estamos dispuestos como país, como pueblos, hermanos también, a ir avanzando en esta senda. Así que muchísimas gracias a ambos. Los dejo invitados a ustedes y a nuestra audiencia en este minuto también a la próxima mesa que viene, el planeta como un jardín. Es decir, si hay algo, una manera hermosa, metafórica, simbólica y política al mismo tiempo de cerrar estas jornadas que se inició el martes y que culmina hoy, dando orientación incluso a todas estas visiones que hemos tenido hoy día de la palabra, el lenguaje, la traducción, una serie de asuntos que ustedes ya nos han permitido revisar y reflexionar. Bueno, el planeta como un jardín nos parece que es un adecuado cierre en el que estaremos con Gilles Clement nuevamente cerrando esta intensa semana de seminario, con nuevos casos de estudio, nuevas experiencias, y por otra parte con Luz Muñoz, que nos va a permitir desde su perspectiva de curadora, investigadora en arte contemporáneo, también establecer un diálogo con Gilles en el que hay proyectos en común, precisamente de esta posibilidad de cómo en lo micro, en lo pequeño, acontece también el universo y ellos no son las mejores personas que nos podrían estar dando este cierre, como digo, simbólico y político al mismo tiempo. Esta cosmopolítica aterrizada en una poética y una práctica. Así que muchísimas gracias, están invitados ustedes, Aligüen y Elvira, y a toda nuestra audiencia. Muchas gracias por sus palabras, de verdad estamos muy bendecidos de haberlos tenido hoy día. Sabíamos que era difícil contar con tiempo en sus agendas, por lo tanto, doblemente agradecidos. Que estén muy bien, les deseamos lo mejor. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.
Muchísimas gracias y un abrazo desde Bolivia para todos y espero que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad y suerte en todo.